La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la etapa adulta. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. Para conversar sobre esta etapa de la vida, quiero darle la más cordial bienvenida a Código Salud al doctor Miguel Ángel Guangeli Martínez. Él es endocrinólogo y pediatra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias, doctor. Adriana. Esto de la pubertad, esto de la adolescencia, doctor, ¿viene siendo lo mismo o hay alguna diferencia? No, la pubertad es los cambios físicos. Tienen un límite en el tiempo y puede ser variables de acuerdo a cada niño o cada niña, mientras que la adolescencia es mucho más extendida, se refiere más a los cambios de personalidad, maduración. Mucha gente incluso considera que la adolescencia bien puede terminar a los 21 o 24 años, porque habla justamente, hablando del cerebro, justamente tiene que ver con el momento en el que ya el cerebro tiene una madurez completa, que es muy diferente de la madurez biológica de la pubertad. A ver, ¿a qué edad inicia la adolescencia y a qué edad termina? Esa es una pregunta muy común en los papás, porque cuando son niños nos dicen, a los 6 años se sienta, a los 6 meses se sienta, 9 meses gatea y un año camina, y más o menos así. La pubertad no tiene una edad fija. Hay grupos de niños y de niñas que maduran más temprano o más tarde. Tanto niños como niñas hay 5 grandes grupos, maduradores muy tempranos, intermedios, tardíos y muy tardíos. Una niña que empieza todos estos cambios antes de los 8, ahí sí estamos en problemas, eso es pubertad precoz. Lo mismo que un niño que empieza con cambios antes de los 9. ¿Es muy común que se dé esto, de la pubertad precoz? Es muy común, es más común en niñas, en niños no, en niñas. Hay niñas que, por ejemplo, tan temprano como los 7 y medio pueden empezar a tener cambios y hay que vigilarlas. Pero definitivamente si una niña tiene problemas, cambios en su cuerpo tan temprano como los 6, 5 años, ahí sí tenemos que ver qué está pasando. Pero sí hay niñas que cada vez más temprano presentan los cambios de la pubertad. ¿Y a qué se debe que en las mujeres sea más común que en los hombres, doctor? Parece ser que hay muchos factores. Uno puede ser, hasta cierto punto, la genética. Se piensa que el hecho de que la humanidad en general hoy está mejor alimentada que en otras épocas, ha hecho que las niñas, sin que necesariamente tengan obesidad o sobrepeso, tengan un porcentaje ligeramente más alto de tejido adiposo, de grasa corporal. Claro. Y eso parece ser que al cerebro le da una señal que le dice, ya es tiempo de empezar la pubertad. En México hay estudios donde se dice que de los años 40 al año 2000, la edad del primer periodo menstrual, que es lo más fácil de reconocer, se adelantó 1 año y medio en más o menos 3 generaciones. Ah, caray. Y probablemente del 2000 para acá incluso se ha acelerado más, y esto se pasa en todo el mundo, o sea, no solamente es aquí en América Latina, en Asia, en todos lados. ¿Pero esto se relaciona, tiene que ver con la alimentación? Hasta cierto punto sí. Probablemente otros factores ambientales que se están estudiando. ¿Cómo cuáles? El contacto con plásticos, por ejemplo. Tenemos plástico en todos lados. Sí. Y hay cierto tipo de plásticos que pueden liberar sustancias que parecen hormonas. Es algo que está muy en fases iniciales de estudio. Todavía sería muy aventurado decir algo, pero hay gente que piensa que esto puede tener un factor importante. Háblenos un poquito entre la relación que existe entre las hormonas y los cambios de comportamiento que tiene un adolescente. Correcto. Las hormonas de la pubertad son esencialmente andrógenos, que son testosterona en niños, en varones, y estrógenos en niñas. Y ambos tienen el cerebro es muy sensible a ellas. Quiere decir... Sí. Muy sensible. Entonces, los niños que pueden ser a lo mejor tranquilos y que son muy calmados, de repente empiezan a tener ciertos comportamientos agresivos, de búsqueda de riesgo, de confrontarse con los padres. Y esa es parte... Confrontamiento, sobre todo eso, ¿no? Correcto. El confrontamiento. Las niñas, por ejemplo, es muy común que empiecen a tener variaciones de hormonas, de estrógenos principalmente. Sí. Entonces, en un momento están que no se aguantan y al otro son las más tiernas y al rato están llorando y al rato se enojan, ¿no? Pero eso no se termina nunca en nosotras las mujeres. ¿No? Eso es justo parte de las hormonas. Las hormonas tienen mucho más poder del que nos imaginamos en el cerebro. Pero ¿por qué nos influyen más a nosotras las mujeres que a ustedes los hombres? ¿O por qué es más notorio? Porque los hombres en general tenemos niveles constantes de hormonas, mientras que el ciclo menstrual tiene esas subidas y bajadas. Más variantes. Y que aparte las mujeres tienen diferente sensibilidad a las hormonas, especialmente a los estrógenos. Hay mujeres que jamás tienen ningún problema aunque tengan un ritmo menstrual y son muy ecuánimes. Y hay mujeres que por más... Con las menos.
que son las menos. Probablemente, no lo sé. Pero hay otras que sí tienen subidas y bajadas. Entonces, imagínate que esto, cuando empieza en la pubertad en las niñas, no saben qué está pasando. Entonces, de repente un día están que no se aguantan, están peleando con papá, con mamá. Claro, bueno, no, totalmente. Digo, lo vivimos, yo tengo un chico de 15 años y sí, o sea, hay periodos, por ejemplo, como usted mencionaba, en los cuales puede estar muy tranquilo, pero de repente hay otros donde, exacto, ¿no? La confrontación es muy constante. Exactamente. No solamente es el tema hormonal, es uno de los componentes. Lo que pasa es que sí es muy notorio. Pero el cerebro, en esta parte que hablábamos de la adolescencia, también el cerebro está reconstituyéndose, claro. Están haciendo nuevas conexiones. Modificaciones. Exactamente, entonces va a adquirir, durante la adolescencia, un chico o una chica van a adquirir su personalidad de adulta, digamos, van a aprender cómo lidiar con problemas, cómo solucionarlos, la educación sentimental, de cómo lidiar con los problemas amorosos, ¿no? Entonces es la época donde si no me habló por teléfono ya todo es un drama y al rato soy más feliz porque sí me mandó un mensaje. Y entonces todo ese tipo de cosas. Y luego súmenle el confinamiento. A los chicos que están en etapa de adolescencia, ¿no? Es correcto. Ahorita son los que yo creo que los papás que tienen chicos y chicas que están en la pubertad son de los que peor le están pasando por eso. A veces son más tranquilos, pero de repente es que me quiero salir con la novia. No, estamos encerrados. Es que quiero irme con la novia. Es que no me dejan salir con la novia. Sí, también ellos la pasan muy mal. Uno como adulto debe de estar consciente de todos los cambios que hay en esta etapa de la pubertad o de la adolescencia, también. Correcto. Por así llamarle, y ser muy, muy pacientes con ellos. Sí, y también otra parte que es importante como papás es reconocer cuando aparece, porque es muy como que no nos demos cuenta. Porque, como te mencionaba, no van de la mano necesariamente los cambios de comportamiento. Se presentan de manera, de un día a otro. Y hay maneras físicas que tenemos que estar sensibles los papás de que aparecen, porque también coincide con una etapa en la que los niños ya no dejan que nadie los vea. Entonces no nos damos cuenta cuando ya están teniendo cambios físicos en su cuerpo, tanto niños como niñas. Claro. Y de repente nos damos cuenta que ya van a la mitad de la pubertad, por ponerle un tiempo. ¿Y en qué momento, no? De los cambios físicos. Entonces, hay chicos, por ejemplo, de las causas más comunes de consulta de los papás o de los chicos cuando tienen pubertad es crecimiento. No estoy creciendo, me estoy quedando bajito. Claro. Entonces, saber en qué momento empieza la pubertad a nosotros como endocrinólogos nos da muchas mejores herramientas. Sí. Nos da más tiempo también para ayudarlos mejor. Doctor, ¿y en qué momento termina la pubertad? La pubertad... el tiempo también es variable, como hablábamos al principio, pero en general... Hablando de generalidades. Generalidades, en las niñas se considera que termina aproximadamente entre 1 año y medio a 2 años después de que tienen su primer periodo menstrual. ¿En las niñas? En las niñas. Y en los varones es un periodo que puede ser tan temprano como los 15 años o tan tardío como los 19. Pero depende mucho del momento en el que inicia. Muy bien. ¿Es cierto que un niño deja de crecer a los 21 años? No, justamente por eso. Hay niños que empiezan los cambios tan temprano como los 9 y es probable que terminen de crecer a los 14, 15 años. Hay chicos que empiezan tan tarde como a los 15 y ellos sí pueden llegar a terminar a veces a los 19, 20 años. Pero muchos chicos se quedan con la idea de que es que los hombres crecemos hasta los 21 años. Y eso en muchas ocasiones también nos quita herramientas porque ellos siguen pensando que van a crecer, como dicen coloquialmente, siguen esperando el estirón y a veces que el estirón ya se les fue. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les recomienda a los padres de familia que tienen adolescentes en casa para terminar? Tan temprano como puedan, que vayan a consulta con el endocrinólogo cuando empiezan a tener inquietudes cerca de la pubertad. Eso es muy importante. Doctor, le agradezco mucho su presencia esta tarde aquí en Código Salud. Gracias, Adriana. Lo invitamos próximamente.